Dios nos los bendiga. Estamos aquí desde la iglesia Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. Sean todos bienvenidos. Y es un día para gozarnos en el Señor. Es el día que hizo el Señor. Y estamos viendo precisamente en nuestras enseñanzas del libro de Filipenses, que es un libro que habla mucho del gozo del Señor en medio de las dificultades. Entonces sean todos bienvenidos, están cordialmente invitados a seguirnos y vamos a continuar con nuestro servicio. Primero vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea dirigiéndonos y que Él reciba toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Oremos. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre en este día, te damos las gracias, Dios, por tu infinita misericordia, porque eres bueno con nosotros, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo bueno, porque tú sí eres fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose, ministrándonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestros corazones, que tu palabra, Señor, se haga, Señor, una realidad de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, y nuestra lectura bíblica está en el Salmo número 4. Salmo 4, que también es un salmo que habla del gozo y del clamor al Señor. Salmo número 4 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor de la que ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y dice el número 8, un versículo muy querido por el pueblo cristiano: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me hace vivir confiado en que Él está en control sobre todas las cosas, sobre mi vida, sobre mi familia, y puedo descansar en el Señor. Vamos a continuar con nuestro servicio, vamos a gozarnos con las alabanzas. Le doy gracias de antemano al grupo de alabanzas que se esmera siempre en estar siempre presente, y cuando falta un integrante, siempre está otro que lo cubre, y es un equipo. Las personas que están en el sonido, todo es un equipo que está aquí en la iglesia para alabar y bendecir el nombre del Señor, para ofrecerle toda la honra a Él, pero también para ustedes, para atenderlos a ustedes, para brindarles atención a ustedes. Continuemos con nuestro servicio. Gloria a Dios. Nos pondremos y adoramos
Amén. Hermoso, precioso. Cristo Mesías, Cristo Dios, Dios hombre, hecho hombre para el rescate de todos nosotros. Tengo aquí dentro del tema que vamos a tratar hoy, yo voy a aprovechar y lo leo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. Y tiene mucha relación con esto que acabamos de cantar. Cristo Mesías, Cristo Dios, porque Él es Dios. No fue creado, Él es el creador. Gloria a Dios, precioso canto. Dios le bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extiende su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
guarde y bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que nos ven. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias al grupo, de verdad es una gran bendición que podamos contar con todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Y que estas palabras de este canto, último canto, se haga una realidad sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Ok, continuamos pues con nuestra enseñanza del libro de Filipenses. Recuerden que estamos leyendo, trabajando, enseñando acerca del libro de Filipenses. Recordemos un poco que este libro, hemos dicho ya que este libro lo escribió Pablo, y lo escribió Pablo desde la cárcel. Lo más seguro, no es algo totalmente seguro, pero lo más seguro fue que fue escrita desde la cárcel de Roma, y fue escrita a los filipenses. La iglesia de Filipos no era una iglesia que tenía muchos errores doctrinales, y no era una iglesia en la que Pablo tenía que regañarlos, por decirlo así, de esa forma. Como en los Gálatas, ¿recuerdan? Estuvimos viendo unas enseñanzas en semanas anteriores, hablamos de los Gálatas. Y parece ser que los Gálatas sí tenían problemas doctrinales, se habían dejado de influenciar por los legalistas, por los judaizantes. Y Pablo en una parte del libro le dice: Gálatas insensatos, ¿cómo se han dejado desviar? Si recibieron al Señor y si recibieron la libertad que brinda Cristo, ¿cómo se han dejado nuevamente influenciar por el yugo de la ley? Pero ese era Gálatas. Pero Filipos, la iglesia que estaba en Filipos, los filipenses, ellos realmente no tenían muchos problemas doctrinales. Pero Pablo le escribe esta carta primeramente para agradecerles una colaboración, porque los filipenses eran muy dadivosos. En medio de su pobreza y de su dificultad, ellos le enviaban, hacían una colecta y le enviaban una ayuda a Pablo, porque sabía que Pablo estaba pasando dificultades. Le hacían llegar su ayuda allá donde estuviera, y estaba en la cárcel. Entonces él deseaba ir a verlos, y él escribe esta carta. Esta carta es de agradecimiento a la iglesia de Filipos, pero también es una carta que exalta el gozo en medio de las dificultades. No es fácil estar en la cárcel en ninguna época, y menos en aquella época donde no había derechos humanos ni había nada que defendiera a ese tipo, a esas personas que caían en la cárcel. Entonces Pablo escribe esta carta. Otra característica que tiene esta carta de Filipos es que también exalta a Jesucristo como Dios. Estamos viendo en el capítulo 1, en la enseñanza pasada. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, pero vamos a empezar a leer. Estamos en Filipenses capítulo 2, y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En el 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esos dos versículos lo que está diciendo es exaltando el amor que debe haber entre los hermanos, y exaltando también la unidad de la iglesia. Y vamos a hablar primero de estos dos versículos. Este es el fundamento de la exhortación de Pablo a los filipenses en esta parte: que lleven una vida humilde a la luz del ejemplo de Cristo Jesús, y que tengan unidad y amor los unos con los otros. Miren, ahí en el versículo 2 dice: teniendo el mismo amor.
En el griego esa palabra, en el Nuevo Testamento existen dos palabras que se refieren al amor, y es ágape y filos. Y entre esas dos palabras hay algunas pequeñas diferencias. El amor ágape es amor de entrega, es amor donde no hay mutualidad. ¿Mutualidad en qué aspecto? Que el amor que yo entrego no depende del amor que me dan a mí. Es un amor incondicional, es un amor de dar, independientemente si el otro me devuelve. Ese es un amor ágape. El amor filos es un amor fraternal, es un amor más de compañerismo, de amigos. Pero ustedes saben, y ustedes han tenido amigos, yo he tenido amigos donde si me das amor te doy amor, y si ya no me das amor ya no eres mi amigo. Es un amor que sí tiene mutualidad, o sea, es un amor de dar y recibir. Ese es el amor filos. Y el amor ágape no. Esta palabra que utiliza Pablo aquí para decir que haya en ustedes amor, es amor ágape. O sea, que usted y yo debemos cuidarnos y debemos darnos amor los unos a los otros, independientemente de si me lo devuelven. Es un amor más puro, un amor que va más allá, un amor que procura el beneficio de las otras personas. Es un amor, recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 25, 31 y 46, es un amor donde se le da de beber al sediento, se cubre al desnudo, se visita al enfermo, se visita al preso, sin esperar nada a cambio. Recuerden cuando Jesús, en Mateo 25, Jesús le dice a las personas que le van a llamar Señor, Señor. Y él le dice, Señor, Señor, y dice que sí, que Él es su Señor, porque cuando lo vieron desnudo, lo cubrieron. Cuando lo vieron sediento, le dieron de beber. Cuando lo vieron hambriento, le dieron de comer. Lo visitaron en la cárcel, lo visitaron enfermo. Y le preguntan a esta persona, y Señor, ¿y cuándo te vimos nosotros en esas condiciones a ti? Y él dice, ¿por cuánto lo hiciste con uno de mis pequeños? Conmigo lo hiciste. Ese es el amor ágape, y ese es el amor del que Pablo está hablando aquí en el versículo 2. Exhortando Pablo a la iglesia de Filipos en que debemos de amarnos los unos a los otros. Y recuerden que Jesús mismo dijo que había dos mandamientos que estaban por encima, y era básicamente el amor. Amarás a Dios Padre con todo tu ser, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor ágape. ¿Por qué amor ágape? Algunos prójimos no se dejan amar mucho, ¿verdad? Se hacen un poco difíciles, pero si nosotros tenemos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, vamos a amar a las demás personas, independientemente si nos devuelven. Continuamos con Filipenses 2, ya estamos en el versículo 3, y hay un versículo, el versículo 3 y 4, continuemos ahí, y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sigue hablando de lo mismo Pablo, y hace una advertencia. Nosotros no debemos hacer las cosas por contienda. ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos las cosas por contienda? ¿Cuándo hacemos las cosas por contienda? Cuando estamos compitiendo con el otro. Cuando eso se inserta o dejamos que penetre en la iglesia, hace mucho daño, porque entonces comienzan las rencillas y los problemas entre nosotros los hermanos. Y él dice, no hagas nada por contienda, hazlo todo por amor. Venía hablando del amor, ¿cierto? Y ahora en este versículo dice, no hagas nada por contienda ni por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Vanagloria es cuando yo
me creo superior a los demás. Vana gloria, es una palabra compuesta. Algo vano es algo que no tiene fondo, que no tiene nada en su interior, algo vano. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están muy hermosos, blanqueados, y por dentro están llenos de podredumbre y de huesos y de cosas inmundas? Entonces eso es vana gloria. No hagamos nada, ni por competencia, ni por contienda, ni porque yo soy mejor que los otros, ni por una gloria vana. Hagamos todo por amor, porque Pablo lo viene diciendo aquí. Y dice: antes bien con humildad. Otra vez tocamos la palabra humildad. Y debemos aclarar nuevamente: humildad no es ser pobre. Humildad es tener una actitud de amor, donde Dios es el que está sobre todas las cosas. Una actitud de amor y humildad con las demás personas es comprenderlas, ayudarlas, guiarlas. No creerme que yo soy superior a los demás porque tengo un bien material. Entonces humildad no es ser pobre. Humildad es una cuestión de actitud, de tener una actitud correcta. Y él dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, como si los demás fueran superiores a mí. Ser humilde y reconocer a cada uno lo suyo, y que todos somos el pueblo de Dios, y todos somos, como dice Pablo en otra de sus cartas, dice: somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted y yo pertenecemos, somos la iglesia, y somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Él dice en algún punto, dice: todos no podemos ser ojos, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser piernas, porque somos un cuerpo articulado, unido por las coyunturas. ¿Para qué? Lo habíamos hablado en una enseñanza también. Para llevar el mensaje del Señor a quienes no lo conocen. Somos el cuerpo de Cristo, es decir, lo repito, somos la representación de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y hacer lo que Él hizo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Nuevamente viene aquí, ¿verdad?, el amor ágape. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por los demás, cuidándonos los unos a los otros. ¿Cómo nos cuidamos los unos a los otros? Cuando si cada quien tiene su casa por allá, pues una de las cosas que podemos hacer para cuidarnos los unos a los otros es ayudándonos en nuestras necesidades. Recuerdan cuando decíamos que ayudándonos en nuestras cargas, pero también apoyándonos en oración, orando los unos por los otros. La oración intercesora, la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Así podemos ayudarnos los unos a los otros. Y continuamos y dice del 5 al 8, la porción que leíamos y que la conecté con lo que estábamos cantando. Miren: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo fue el sentir de Él? Miren cuál fue el sentir de Él. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este versículo, específicamente en el 6, se muestra muy claramente que Jesús es Dios. Ese Dios que está ahí, si usted está leyendo, está siguiendo la Biblia conmigo, ese Dios que está ahí está escrito con mayúscula. Hay una porción de la palabra donde también incluso más claramente trata esto, que lo sabemos, es Juan 1. Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio Él era el verbo.
John 1:1, ¿verdad? Juan 1:1. En el principio Él era el verbo, verbo con mayúscula. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con mayúscula. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese existido. Este versículo y este que acabamos de leer nos prueban de una forma fehaciente, de una forma inequívoca, de que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, estoy hablando de Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, existía desde el principio, antes de todo, y Él era Dios. Y que tomó forma de hombre, dice aquí Pablo, no estimó. Miren, nosotros a veces nos prendemos de cosas materiales, ¿verdad? Nos aferramos a que hemos estudiado o que tengo una posición muy alta. A eso nos aferramos nosotros los humanos. Y resulta que todo eso es dádiva del Señor. Todo eso es por la gracia y la misericordia de Él. Y nosotros nos aferramos. Pero por eso Él dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, siendo el creador del universo, no se aferró a eso. Y tomó forma de hombre. Jesús nació en el vientre de María. Efectivamente, fue un bebé. Nació en un pesebre totalmente pobre, humilde, ¿verdad? Estoy usando la misma palabra para esto que he dicho que no se usa, pero Él nació en un pesebre. El creador de los cielos y la tierra se encarnó, tomó forma de hombre y se humilló. Y fue humilde. Y fue a la cruz por usted y por mí. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros ese sentir, o sea, esa forma de ser de adentro, de Cristo Jesús. Y Jesús por esto tuvo una recompensa. No lo hizo por la recompensa, lo hizo por amor a usted y a mí. Pero dice el 9, del versículo 9 al 11, vamos ahora, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Pero antes de eso, Él vino al mundo. Y otra cosa que hay que tener bien claro, hoy estamos teniendo claro que Jesús, el Hijo de Dios, su espíritu tuvo preexistencia. Él fue desde el principio. Él no empezó a existir como espíritu y como carne cuando nació de María. Su espíritu, su ser, el Hijo de Dios ya existía desde el principio. Eso quedó claro aquí por medio de la palabra. Y otra cosa que debe quedar clara es que Él no dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios. No usó su poder y no hizo valer su divinidad, pero Él fue 100% hombre y 100% Dios. Cuando dice se despojó, es que ustedes saben, el rey, lo hemos visto en las películas, ¿verdad? El rey tiene su corona, ¿verdad? Cuando el rey se quita la corona y la coloca a un lado, ¿dejó de ser rey? No dejó de ser rey. Entonces Él se despojó, siguió siendo el rey. Entonces vino y se encarnó aquí, vino a cumplir un propósito y no vino obligado, vino voluntariamente al rescate suyo y mío. Entonces Él es 100% hombre y 100% Dios, aunque no hizo uso de su divinidad. Porque si hubiese hecho uso de su divinidad, el ejército romano no hubiese podido resistir su poder. Los clavos
no lo hubieran sostenido en la cruz. Si Él hubiese hecho uso de su poder, hubiese descendido, hubiese acabado con todos. Pero Él tenía una tarea que cumplir: el rescate de su obra, que había decidido seguir su propio camino en el Edén, y Él vino a rescatar lo perdido. Él vino a rescatar lo que se había ido. Entonces, por eso en el 9, 10 y 11 dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe? Llegará el día en que toda rodilla se va a doblar, quieran o no quieran, y toda boca va a confesar, quieran o no quieran, que Jesucristo es el Señor. Cuando Jesús venga en su gloria, porque ya no vendrá como un Mesías sufriente, porque ya vendrá a tomar lo suyo. Entonces lo verán, lo veremos, ya sea que hayamos partido con el Señor cuando Él venga, o ya sea que estemos vivos y seamos levantados, le veremos. Le veremos. Por eso esta carta a los filipenses habla, además del gozo en medio de las dificultades, exalta la divinidad de Cristo Jesús en este capítulo que estamos leyendo, Filipenses 2, del 1 al 11. Mire, el libro de Filipenses son 4 capítulos. Usted lo puede leer en su casa. Y lo puede leer, ¿sabe? Lo puede leer como una carta, porque es una carta. Ya lo he dicho varias veces: ¿cómo se leen las cartas? Cuando usted recibe una carta de un familiar, ¿cómo la lee? Usted la lee en un solo tiro. No dice: voy a leer primero un pedacito aquí y voy a ver qué es lo que dice y después la guardo y después leo otro. No, usted la lee enseguida. Son 4 capítulos, usted lo puede leer y puede darse cuenta que la carta tiene varios temas principales. Ya habíamos dicho: saluda, como toda carta, hace un saludo, hace una descripción de que está en la cárcel, y dice, un versículo que estudiamos el domingo pasado, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo: si muero, me voy con el Señor. Los cristianos no tendrán por qué tenerle miedo a la muerte. Y si quedo vivo, para su servicio, para su gloria y para su honra. Y luego comienza a hablar aquí de la divinidad de Cristo. Exalta la divinidad de Jesús y reafirma lo que dice Juan 1:1, que la preexistencia del Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, que por su palabra, la palabra, el verbo. Continuamos. Hay algo que me llamó la atención también aquí, y es la palabra donde dice: se hizo siervo. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. También hay 2 palabras con la cual se describe siervo en el griego, que Pablo utiliza, que utilizaron cuando escribieron el Nuevo Testamento, y es duolus, y la otra es diácono, de donde viene la palabra diácono. Esas 2 palabras significan siervo, pero tienen una diferencia. Diácono es alguien que ayuda en la iglesia, ¿verdad? Es un diácono. Pablo, en alguna parte, él se hace llamar diácono, pero siervo es un sirviente. Y un sirviente en aquella época era un esclavo. Jesús no vino a ser diácono, ¿saben? Un ayudante de la iglesia. Jesús vino a ser algo más abajo todavía. Jesús vino a ser un sirviente, un esclavo, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siervo, esclavo. Por eso el Señor Jesús dice: yo vine a servir.
no a que me sirvan, yo vine a servir. Y recuerden esa obra que hizo Jesús, ese hecho que hizo Jesús cuando le lavó los pies a los apóstoles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? Jesús se ciñó la toalla y se inclinó y le lavó los pies a los apóstoles. Esa era una tarea de los esclavos. Y Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo voy a permitir? Porque Pedro tenía la conciencia, sabía dentro de sí que Jesús era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios me iba a lavar los pies. Quizás usted y yo hubiésemos tenido la misma reacción de Pedro. De hecho, no, ¿cómo? Jesús, ¿cómo va a hacer esto? Nada más imagínense que ahora Jesús viniera lavando los pies. ¿Qué diríamos? No, yo te los debo lavar a ti. Pero él dijo, no, porque yo vine a servir. Y Pedro, como siempre Pedro dice, no. Y cuando Pedro le dice, pues Jesús le dice, si no te lo lavo, entonces tú, ¿qué vas a hacer? Jesús vino y tomó la forma de siervo. Realmente la traducción es forma de esclavo. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de obediencia al Padre, a su Padre, esa relación tan estrecha con su Padre Celestial. El libro de Filipenses, un libro que toma mucha vigencia hoy día, porque nos habla de la divinidad de Jesús y nos habla de el gozo en medio de las dificultades. Y de ese tema estaremos desarrollándolo mejor en la próxima lección. Dice más adelante, dice ya en la última parte, que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Eso también lo dice Pablo en Romanos. En Romanos 14:11 dice, porque escrito está. O sea, que es verdadero, que es cierto, escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso lo dice Pablo nuevamente en el libro de Romanos. Pero ya Isaías lo había dicho, unos 400 y tantos años antes. Ya Isaías había dicho en Isaías 45:23, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Escrito está. ¿Con qué nos quedamos entonces el día de hoy? Con el versículo 6 que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La vez pasada nos quedamos con el versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les pedía que reflexionáramos esta semana que pasó. Si muero, ¿voy a la presencia del Señor? ¿O voy a otra presencia? Ese versículo lo puedo expresar desde el fondo de mi alma como una verdad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hoy nos vamos a quedar con el versículo, haya pues en nosotros, para cambiar un poquito, no decir vosotros porque yo me incluyo con ustedes, haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo voy a pedir al grupo que se pase adelante, por favor. Que haya en usted y en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ya lo hemos hablado. Amor, misericordia, humildad, compasión, gozo, obediencia. Y podemos seguir. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no se aferró. Que no se aferró a su trono. Porque siendo Dios se hizo hombre para el rescate de lo perdido. Dios les bendiga y meditemos en ese versículo en esta semana.
la muerte venció. Usted recuerda ese día, ¿verdad? Cuando el Señor nos atrajo con lazos de amor, dice Oseas, y llegamos a sus pies por su amor, y su voz me habló, y a la muerte espiritual que yo tenía venció y me rescató. Gocémonos en el Señor en esta semana y recordemos, meditemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Lo tengo yo como su hijo? Meditemos en eso en esta semana. Dios les bendiga.